Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con los especiales del libro de Nightlock, material para novia. Poco después, la mujer alta que acababa de regresar de trabajo ya se había cambiado de ropa. Cuando entró en el cuarto del juego de los niños, Ring ya se había ido. Probablemente estaba otra vez en la cocina como siempre. Esta habitación solía ser una amplia sala de estar, pero con la llegada de los niños lo convirtieron en una sala de juegos y área para hacer las tareas. Había 2 mesas, con cojines, un televisor y un armario. Para los juguetes que siempre estaba ordenado. Eso se debe a que Rin le había enseñado a los niños a recoger los juguetes después de jugar. Los pequeños eran sorprendentemente obedientes, igual que ella, que siempre seguía las instrucciones de su esposa sin quejarse. La mujer alta se acercó sigilosamente a los gemelos y sostuvo una máscara de juguete del estante. —Cucú, ¿quiere ir a construir más legos? —dijo mientras se quitaba la máscara de oso, sonriéndoles. Pero ellos solo le devolvieron la mirada con caras vacías sin interés. —¿No quieren jugar? La que intentaba jugar sentía como si le hubieran hundido el corazón en hielo. Esto siempre ocurría cuando los niños coloreaban. Se tomaban su arte muy en serio y una vez que se concentraban nadie podía distraerlos. —Yo estoy dibujando una jirafa. —Yo estoy coloreando un hipopótamo —añadió el otro. Los gemelos levantaron la vista un instante, respondieron y luego volvieron a colorear. Un dibujo animado infantil se reproducía suavemente en el televisor de fondo. —¿Entonces no jugaremos hoy? —preguntó con voz juguetona y ojos de cachorro. Si de verdad fuera un perro, probablemente habría lloriqueado. —Podemos jugar después de terminar de colorear —dijeron los niños. La que entró con la esperanza de relajarse y divertirse con los niños después del trabajo se quedó totalmente desanimada. Pensó que pasaría un buen rato, pero los niños estaban claramente más interesados en la naturaleza que en ella. —Entonces iré a ver cómo está la cena. Los quiero mucho, ¿de acuerdo? —Yo también te quiero, mamá —decían los niños en coro. Antes de irse, Ken no olvidó besar a los niños en la frente. Le cantaba el aroma de los bebés. Era reconfortante. Aparte del aroma de Rin, esto era lo que más le ayudaba a relajarse. Pero aún así su lindo rostro aún mostraba un poco de decepción. Ella realmente quería jugar con los niños. —¿Qué pasa? ¿Por qué te ves así? Rin le preguntó tan pronto como vio llegar a su compañera. Ella acababa de llevarle unos bocadillos a su padre y ahora caminaba hacia Ken. —¿Qué pasa? Dime. —Los niños no quieren jugar conmigo, me duele el corazón —respondió haciendo un puchero. Ganas de llorar. Rin rió con cariño. A veces Ken parecía incluso más joven que los niños. Los niños eran educados, tranquilos y no hacían alboroto. Totalmente diferente a Ken, quien a pesar de tener ya 30 seguía disfrutando jugando como una niña. —¿Por qué te ríes de mí, Rin? —dijo Ken frunciendo el ceño. —¿No puedes tener un poco de lástima? ¿Estás pidiendo compasión, Ken? La persona alta sostuvo suavemente la mano de quien descansaba sobre su mejilla, dándole una mirada suplicante de ojos de cachorro, esperando que su esposa la consolara por no poder jugar con los pequeños. —Solo soy un cachorro que puede encantar tanto a la mamá como a los niños, pero aún así siempre me ignoran. Rin apretó las mejillas de su novia. —No te sientas mal, es hora de que coloree. Ya sabes cuánto les encanta eso. Está bien, entonces me saltaré el juego por un día. Ok, pero no hagas pucheros, pequeño cachorro. Que la llamaran cachorrito con tanto cariño hacía que la otra persona sonriera. Normalmente los pequeños se acostaban a dormir a las 9 de la noche. 2 cunas estaban una junto a la otra en el dormitorio mediano, decorado con adorables artículos para los bebés, que siempre se encargaban de las rutinas para dormir, incluyendo cepillarse los dientes y arroparlos. Si no lo hacían, los gemelos se resistían a dormir y buscaban mimos. Tras terminar el cuento, los pequeños empezaron a bostezar. —¿Ya tienes sueño, cariño? Rin le preguntó al gemelo menor. —Sí tengo sueño —respondió el niño—. Entonces es hora de dormir. Vayamos a descansar. Rin se levantó de la cama de los niños y lo acomodó. Los pequeños conocían la rutina: turnarse para ir al baño antes de acostarse y luego dormir. —Buenas noches, mami —dijeron los niños en coro. Rin miró a su esposa, que sonreía radiantemente, y no pudo evitar sonreír al ver los ligeros hoyuelos que se formaban en sus mejillas. Luego le recordó a los pequeños: una vez que estén en la cama, no deben escabullirse a jugar, ¿de acuerdo? —No lo haremos —respondieron los pequeños—. Duerman bien.
Así crecerán hermosos y guapos. Rin se apresuró a arroparlos y apagó las luces, dejando encendida solo la luz naranja, en caso de que los niños necesitaran usar el baño. Una vez cerrada la puerta que comunicaba la habitación de los padres con la de los niños, la más fuerte cargó rápidamente a su amada esposa en brazos y la llevó directamente a la cama. La recostó con suavidad y se inclinó hacia ella, llena de la misma emoción que no había cambiado en los 7 años que habían estado casadas. ¿Qué estás haciendo de nuevo?, le preguntó. Haciendo los deberes, por supuesto. ¿Te acuerdas de cuántos años tengo? ¿Por qué sigues obsesionada con la tarea? ¿Y eso qué importa? Mi esposa todavía parece de 30 y pocos. ¿De qué hay que preocuparse? Hagamos algo de tarea, ¿de acuerdo? La suave y tierna voz susurró junto a su amada, acompañada de un tierno beso. Los ojos de Rin se llenaron de pesadez cuando Ken comenzó a cumplir sus deberes. El ambiente en esa habitación estaba lleno de amor, romántico y de una emoción diferente. Y parecía que cuanto más pasaba el tiempo, más fuerte se hacía el amor que se tenía en ellas. Rin se sintió muy afortunada de haber alcanzado a Ken ese día. No podía imaginar si hubiera desaparecido. Quizás si no lo encontraba, no habrían sido tan felices como lo son ahora. Hermosa, les pido disculpas por no haber podido actualizar los especiales de Nightlog. Me voy a poner al día. Muchas gracias por toda su paciencia y por todo su apoyo y sus mensajes de cariño. Y discúlpenme si no he podido responder a todas. Siempre las tengo presentes, sé que están comentando y dando like a los videos. Les agradezco demasiado de todo corazón. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos especiales. Bye bye.